Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El condado de Fresno se ha movido en el nuevo nivel de colores del estado. El estado reportó que el condado ha llegado a un nivel de adecuado para las métricas estatales que cuentan con menos restricciones. El condado ha entrado al nivel color rojo en estos momentos. El condado cuenta con 6.2 casos por cada 100,000 residentes cada día y un 4.9% de casos positivos en los últimos 7 días. El nivel color rojo quiere decir que algunos negocios en el condado de Fresno podrán reabrir como restaurantes, cines, lugares de adoración, museos, zoológicos, acuarios pueden reabrir con 25% de capacidad o 100 personas, lo que sea menos. El cine Regal Cinema en River Park informó que estará reabriendo hoy a las 5 de la tarde. Se pide que personas usen una mascarilla y mantengan una distancia social. Gimnasios y otros centros de ejercicio podrán abrir con un 10% de capacidad. El gimnasio GB3 anunció que estará abriendo este jueves. Funcionarios de salud del condado de Fresno aún recomiendan el llevar a cabo actividades al aire libre. That's still your best option for really minimizing the spread of infection, just because the outdoors really allows the respiratory droplets and the aerosols to get diluted in such a large space that the transmission is much lower risk. Todas las tiendas minoristas podrán abrir con una capacidad de 50%, también centros de compras y swap meets. Y aunque condados se muevan de nivel, escuelas que no se encuentren bajo la exención de reapertura tendrán que esperar más tiempo para abrir. El estado ya emitió una advertencia sobre el reporte de casos aumentando. Comunidades no tienen cuidado. El secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark Kelly, dice que el estado ha diseñado una métrica para que escuelas esperen luego de que condados cambien de nivel, dándole tiempo a educadores para trabajar con el Departamento de Salud en un protocolo adecuado antes de darle la bienvenida a sus estudiantes. Any county that became red today really has this 2-week waiting period before schools can open, really to work with school districts, local communities to make that preparation as solid as possible. Para escuelas en el condado de Fresno, los distritos pueden implementar sus planes de reapertura comenzando el 13 de octubre. Y 1 millón de personas han muerto globalmente debido a COVID-19. Estas cifras son el doble de las personas que mueren cada año debido a la malaria. De acuerdo a funcionarios, las muertes han incrementado en las últimas semanas, luego de que el número de infectados aumentara en varios países. Más de 33 millones de personas han sido infectadas con el coronavirus en todo el mundo. Los Estados Unidos lidera el número de casos, luego sigue India y Brasil. Por otro lado, tras el juego de este domingo, un número de jugadores del equipo de fútbol americano, los Tennessee Titans, han dado positivo. 3 jugadores y 5 miembros de personal. Por el momento, el equipo con el que jugaron, los Vikings de Minnesota, no han reportado ningún contagio. Ambos equipos han cerrado sus instalaciones. Funcionarios de salud para evaluar a sus jugadores. No se ha dado a conocer si sus juegos de este domingo serán cancelados. Por lo tanto, un casino local ha decidido el mover sus mesas de juego al aire libre. El casino de 500 Club en Clovis ha construido una área masiva al aire libre para poder seguir con sus operaciones. Hasta que pueda reabrir, el sitio había estado cerrado por 6 meses, lo que ha dejado a 300 personas sin empleo. El casino estará ofreciendo comida y juegos y contarán con normas estrictas contra COVID-19. All the signage, hand sanitizer everywhere, having a fully masked facility, as well as barriers at the games and a pre-screening before they enter the establishment. El casino planea abrir sus puertas al aire libre este fin de semana. Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos platique sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, no míralo si no quieres saber. La temperatura en el Valle Central 101 grados ahora en Fresno. El récord para hoy es 102 grados. 101 también en Madera y Hanford y Visalia, 102 ahora en Lemoore, pero los 90 en Merced y Los Banos. Y la visibilidad es no tan mal.
El aeropuerto es solo una milla cerca de nuestro edificio. No tan mal para la visibilidad, pero la calidad del aire es muy mal en las montañas cerca de los fuegos. Moderada en el mayor del valle, en las montañas del condado de Tulare. Muy malsana en este lugar cerca del fuego de SQF. Fuego. La alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso. Dígolo todos los días. Temperaturas va a estar calor, pero el humo es no tan fuerte en el Valle Central. Cerca del tierra es muy mal, pero en el norte del estado mucho más humo está aquí y Futurecast Humo dice este humo va a mover hacia el Valle Central en mañana y los días después. Temperaturas van a estar cerca de 100 grados en Mendota y Lemoore, 99, en Hanford, 96, en Visalia, 98, en Merced, 101 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, en Fresno, 100 grados. El miércoles y el viernes, los 2 días, va a estar cerca del récord. El récord para el jueves es 100 grados exactamente y mi pronóstico dice 101 grados. Un poco menos calor este fin de semana y la empieza de la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Pues vamos a ver si le atinaste este jueves con el 101. Gracias, AJ. Pasamos a una actualización del incendio Creek que ha quemado más de 305,000 acres y existe un 44% de contención. El día de hoy, residentes que viven en el área de Huntington Lake se les dio la oportunidad de regresar a sus casas para revisar los daños. Más residentes han podido regresar a sus residencias luego de que se levantaran algunas órdenes de evacuación, pero no todos están listos para regresar. Algunos aún no cuentan con electricidad o agua potable. Otros están enfrentando la pérdida de sus residencias y aquellos recuerdos que se quedaron atrás. Yeah, I lost my home, I lost stuff, but I have my animals, I have my friends, my children are safe. I'm fine. La oficina alguacil del condado de Fresno le pide a todos aquellos que están regresando a sus hogares el tener precaución en las carreteras debido a que existen un número de trabajadores trabajando en restaurar los servicios públicos. Por otro lado, bomberos continúan ganando terreno en el incendio SQF Complex en el condado de Tulare, que ahora está a un 58% de contención y ha quemado 150,000 acres. Las llamas han estado consumiendo todo a su paso desde el 19 de agosto. Bomberos informaron que las altas temperaturas y baja humedad puede causar que el incendio incremente. En otras notas, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno investiga otro homicidio que sucedió ayer por la noche. El tiroteo se registró en el área de Washington y Sierra Vista. De acuerdo a oficiales, recibieron un reporte de disparos, eso de las 10 de la noche. Al llegar a la escena encontraron un hombre de 41 años de edad dentro de un auto enfrente de una residencia. Fue llevado al hospital en donde fue pronunciado muerto. Detectives determinaron que la víctima había estado en una pequeña reunión familiar antes del hecho y que estuvo involucrado en una discusión con varios hombres afuera de la vivienda. Por el momento, autoridades no cuentan con una descripción del sospechoso o un motivo. Por su parte, existe una nueva ley estatal que protege a esos que mueran en accidentes. La ley fue incitada tras la muerte de Kobe Bryant y otras 8 personas en un accidente de helicóptero. La ley lo hace un crimen que oficiales tomen imágenes no autorizadas de las personas que han muerto en la escena de un accidente o un crimen. Esto luego de que 8 agentes del alguacil del condado de Los Ángeles fueran acusados de tomar imágenes gráficas de las víctimas y la escena del choque. La viuda de Bryant ha presentado una demanda legal contra el departamento debido a esas imágenes. La nueva ley entrará en efecto el 1 de enero. Y esta noche el presidente Donald Trump y su adversario demócrata Joe Biden se enfrentarán durante el primer debate presidencial de 2020. Este debate será un poco diferente a comparación de otros años porque no existirán primeras declaraciones y el apretón de manos debido a las preocupaciones que existen en relación con COVID-19. No olviden que podrá ver el debate por KC24 a las 6 de la noche. Así que vamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.